Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. El mundo atraviesa una situación realmente dramática. No solo por lo que ya lo contamos varias veces, no solo por lo que significó la pandemia, que exigió de los estados gran intervención para morigerar las asimetrías que se estaban produciendo y los problemas de liquidez que se estaban generando por la caída de la actividad. Eso hizo que los estados tuvieran que emitir grandes cantidades de dinero para poder compensar esto, sino que aparece la invasión de Rusia a Ucrania, que generó más desequilibrios en el mundo. Hay un problema particular que tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa hoy un momento muy difícil. Se conoció una inflación de 8%, altísima, se esperaba que la inflación baje. Eso prendió todas las alarmas en el mundo. 8% anual. Anual. Bien. Pero es altísima. Sí, sí, claro. Hace años que Estados Unidos tiene una inflación tan alta. Eso encendió todas las alarmas y mañana se reúne la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para decirlo de algún modo, y ya uno de sus gobernadores aventuró que vuelve a subir la tasa. Sí, la tasa subió hace apenas 2 meses. También lo explicamos acá alguna vez. ¿Qué significa que Estados Unidos suba las tasas? Significa que enfría la economía. Significa que hace más seductores los bonos de la Reserva Federal y que los inversores del mundo vayan a refugiarse ahí, salgan de las economías emergentes, salgan de los commodities. Los commodities tienen el oro, el trigo, la soja, un alto componente de especulación, un 30% se especula. Y entonces la suba de los bonos de Estados Unidos y la inestabilidad mundial hace que estos fondos especulativos salgan de esos lugares y hacen que estos caigan, salen de los fondos de inversión, salen de las acciones y salen de los bonos soberanos. Las acciones son las que emiten las empresas y los bonos son los que emiten los países. Entonces se produce una corrida mundial producto de lo que se especula será una próxima estanflación, estancamiento de la economía mundial con alta inflación. Este es un fenómeno que hace mucho no se ve en el mundo, producto de lo que venía siendo el crecimiento notable a partir de que China de algún modo comenzó a liderar o a traccionar la economía mundial en las últimas décadas. China ha vuelto a crecer. Eso ha generado un impacto importante en los commodities porque China requiere de muchos productos en el mundo. Pero Estados Unidos se está desacelerando junto con Europa. Ni hablar de Rusia, la otra gran potencia, ni hablar de los BRICS. Brasil, que también ha vuelto a crecer, Rusia, India, lo que era el bloque de la cuarta economía mundial. Entonces se produce un descalabro mundial que hizo que hoy fuera casi un lunes negro en el mundo. Cayeron muchísimo las acciones el viernes, se esperaba una recuperación, pero hoy volvieron a desplomarse. Solamente las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron 7%. Ya habían caído el viernes pasado. Las criptomonedas se desplomaron. Están también cayendo las commodities. Esto hace que las economías emergentes, como son la Argentina, se conviertan en un tembladeral. Porque esto estornuda un mosquito y Argentina se resfría. Entonces, ¿qué ha pasado en Argentina? Hubo unos errores de incoordinación de parte del Estado, porque salieron a comprar bonos para sostener un poco la demanda que se venía cayendo la semana pasada, que lo hablamos, usted me lo preguntó, ¿se acuerda? Yo se lo dije. Y eso generó un temor que a su vez tuvo un componente político, porque se corrió el rumor que la Kunza, el economista de Cambiemos, tuvo que salir a desmentirlo, que Argentina podría defaultear en el futuro su deuda en pesos. Deuda monstruosa. Deuda que supera los 50.000 millones de dólares. Porque el kirchnerismo se ha endeudado mucho más que Macri en todo este tiempo. Gran parte de ese endeudamiento es en pesos. Todos los días uno mira el comportamiento del Ministerio de Economía y coloca títulos, coloca bonos, porque necesita financiar el altísimo déficit. Y a su vez, esto se da en un contexto
de incremento de la tasa. Seguramente la tasa de interés de la economía argentina volverá a subir por dos motivos. O porque tiene que devaluar, cosa que el gobierno no quiere hacer, o tiene que subir la tasa de interés para mantener la seducción de los títulos argentinos. En un contexto donde mañana se va a conocer la inflación, que todos especulan que será del 5,8%. Apenas 2 puntos menos que 0,2 puntos menos que el mes anterior. Esto no es, como dice el ministro Martín Guzmán, que la inflación se está desacelerando. Ya estamos largamente por encima del 60% anual. En una economía que está informalizada, con altísimo desempleo, con retraso de la capacidad adquisitiva del salario y con alta inflación. Entonces, las acciones de los paneles internacionales caen. Las acciones del Merval, del mercado de valores argentino, se desploman. Los bonos se están destruyendo, se están derrumbando, los bonos argentinos. Los bonos de la deuda, los bonos atados al SER. Los bonos que apenas hace 1 año y medio que refinanciamos. Ya no valen nada. Entonces, se especula que Argentina podría entrar más temprano que tarde en un default. Por eso la preocupación del ministro de Economía de salir a decir Argentina nunca va a defaultear su deuda en pesos, porque necesita que le sigan prestando los inversores corporativos que hasta ahora le vienen prestando. A muchos los obligan, como las compañías de seguro, los bancos, pero hay otros que compran bonos en forma volitiva. Por ejemplo, los colegios de abogados, las obras sociales que son superavitarias, o inversores institucionales que tienen que sostener o mantener su capital y tienen una cartera diversificada. Entonces hay una gran preocupación. Para mí es el peor momento de la economía. Dicen que el otro día, insisto, uno está muy lejos de estos centros, lo consultaron a Labaña, que en un momento había propuesto un par de economistas vinculados al gobierno para que el recambio con Martín Guzmán y volver a generar o inyectar optimismo y confianza en los mercados para comenzar un recorrido inverso que nos saque de esta expectativa negativa. Esto había sido a comienzos de año. Lo volvieron a consultar la semana pasada, Alberto, que algo se filtró en los medios, y dicen que Labaña le dijo, no, ya no importan los nombres. Ahora hay una cuestión política. Ya los argentinos hemos perdido la confianza en este gobierno. Ya no creemos que este ministro de Economía pueda revertir la situación. Ya es tan grande la interna y el nivel de desgaste que tiene este gobierno que consideramos que la cuestión económica no está dentro de los planes de resolución o de las posibilidades de solución de este gobierno. Por eso la gente está volviendo al dólar. Hoy el dólar cerró 215. Desde febrero que no estaba en este volumen. Niveles altísimos. Se están disparando todos los dólares. Los dólares del MEP, el contado con liquid, que son dólares legales, que tienen que ver con esto, con la desconfianza de los mercados hacia el gobierno y la necesidad de huir. Porque uno diría, bueno, en realidad estamos en un momento donde todavía siguen ingresando dólares de la cosecha y donde las empresas venden dólares para poder liquidar aguinaldos y demás. Y sin embargo, se están volcando al dólar. La masa enorme de peso que sigue habiendo en la economía está empujando a las personas a volver al mercado informal del blue. Y tenemos esto, que todos los dólares suben, que la inflación sube, que se desploman los mercados, que se desploman las acciones, que hay una desconfianza generalizada. Por eso digo que es el peor momento de la economía argentina. Eso es un polvorín. Estamos a punto de explotar. Recién hablábamos con Noelia, nuestra productora, decíamos, pero ¿y cuándo explota? Y es un gobierno peronista. Y es muy difícil que la CGT salga a las calles a pedir la cabeza del presidente. Es muy difícil que algunas organizaciones sociales, como Levita, por ejemplo, salgan a pedir. Digamos que la gente está desmovilizada, nada más que eso. Está desmovilizada, claro. Pero yo creo que hay una situación, lo estamos viendo hoy en el obelisco, plenario de las asociaciones piqueteras, plenario nacional. Estamos viendo no es casualidad que hoy el gobierno anunció aumento para los militares y aumentos para el CONICET. No es casualidad
que Alberto retomó la agenda local después del paseíto que se dio la semana pasada por no sé para qué, en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. Digo, me da la sensación de que estamos en un punto de inflexión. No un punto para que la gente salga a manifestarse. Estamos en un punto donde el nivel de abatimiento que tenemos sobre las expectativas, recordemos que la economía es básicamente expectativas. Y hoy las expectativas están muy bajas, porque perdimos la creencia en que el gobierno tiene instrumentos económicos y financieros para manejar el momento. Pero lo que es peor, Jorge, es que los argentinos perdimos la creencia de que este gobierno tiene la capacidad política de dar vuelta a esta situación y crear una agenda de por lo menos estabilidad. No hablo de crecimiento, no hablo de progresión. Una agenda que incluya la estabilidad como un valor en la cotidianidad de los argentinos.